Dios echó a Satanás del cielo por su desobediencia y rebeldía. Jesús dijo que vio a Satanás caer del cielo rápidamente. ¿Por qué Dios no elimina a Satanás y lo destierra de una vez por todas? ¿Por qué permitir que siga existiendo? Hoy descubriremos en nuestro estudio bíblico la razón por la cual Dios no puede ni eliminará a Satanás y a sus ángeles caídos. Satanás es una figura reconocida en la Biblia en la actualidad. Muchas personas desconocen que la palabra Satanás en realidad significa adversario o enemigo. Puede significar también que ha caído. Su nombre no cayó, está caído en presente continuo. Esto significa que él está constantemente cayendo. Según el libro de Apocalipsis, fue arrojado a un abismo sin fondo, lo que indica que está en caída libre eterna. El orgullo puede ser destructivo si no se controla adecuadamente en tu vida. Según Proverbios 16:18, la caída está precedida por el orgullo. En el Salmo 3:4, David expresó su confianza en que Dios rescataría su vida de la ruina. La devastación puede estar presente en tu vida mientras sigues existiendo. El orgullo que sientes podría estar arruinando tus relaciones, tus finanzas y las oportunidades que Dios te está brindando. ¿Cuál es la forma de revertir esto? A través de la humildad. Satanás, a quien algunos conocen como Lucifer, es una entidad antigua. Durante milenios, ha sido el seductor ancestral que ha intentado engañar a la humanidad para que desobedezca a Dios. Satán, originalmente un ángel en el cielo, fue creado por Dios para darle gloria y alabarle. Sin embargo, a Satanás no le conformaba simplemente servir y adorar a Dios. Él deseaba ser venerado y adorado, no simplemente servido. Anhelaba ser reconocido como igual o incluso superior al Dios Todopoderoso. Satanás organizó una rebelión en el cielo, reuniendo un ejército de ángeles para enfrentarse a Dios. Satanás vio frustrados sus planes contra los de Dios. A estos seres celestiales se les conoce como ángeles caídos. La batalla en el cielo fue intensa y violenta. Por una parte se encuentra el arcángel Miguel liderando a su ejército de guerreros celestiales. Por otro lado se encontraba Satanás transformado en un inmenso dragón, acompañado por una multitud incontable de demonios. Sin embargo, el poder de Dios no fue exitosamente derribado. La lucha finalizó con la expulsión de Satanás y sus seguidores. En el cielo se desató una batalla y así perdieron su posición que tenían. Puedes observar cómo Satanás y sus ángeles ocupaban un lugar destacado en el reino celestial, pero lo perdieron. Sin embargo, como seguidor de Cristo, has asegurado tu entrada al cielo. En Efesios 2:6 se menciona que Dios nos ha resucitado junto a Cristo y nos ha dado un lugar junto a Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios no eliminó a Satanás y a sus seguidores de una vez por todas? En el video de hoy, nos estaremos preguntando ¿por qué se permitió que escaparan a la tierra, causando muerte y destrucción a la humanidad? Permanece aquí para conocer las respuestas. La principal razón es que Dios no puede acabar con Satanás y sus demonios, ya que fueron creados por Él y tienen la misma naturaleza espiritual que Dios. Según el versículo 24 del Evangelio de Juan, Dios es un ser espiritual. Lucifer y sus ángeles son seres espirituales, lo que significa que son inmortales y no pueden morir. La existencia de Satanás demuestra que Dios tiene un plan definido para él. Todas las criaturas tienen un plan divino que Dios ha dispuesto. Dios las creó a todas con un propósito, y aunque la creación no siempre sigue la voluntad del Creador, Él tiene la capacidad de usar situaciones negativas, elecciones y decisiones para su gloria. Entonces, analizaremos la identidad de Satanás y el papel que está desempeñando en la actualidad bajo la voluntad de Dios. El pasaje del libro de Isaías, capítulo 14, nos muestra la caída de Satanás del cielo. En este pasaje se nos muestra cómo Satanás perdió su lugar en el cielo. El párrafo proporciona información sobre la perspectiva de la Biblia sobre la rebelión.
lo llevaron a Satanás al Seol, al abismo más profundo. Satanás, también conocido como Lucifer, es comúnmente referido como el portador de luz. Lucifer fue derrocado a causa de su ambición desmedida. Este texto expone de manera directa lo que sucedió con Lucifer. Así afirma el Señor Dios. Satanás fue llevado al Seol, al abismo más profundo. Su caída fue provocada por la presencia de una semilla de desconfianza que había germinado en su interior. En su interior crecía un sentimiento de orgullo. Dios no podía permitir en el cielo algo como eso. Esta es la realidad. Satanás ocupaba una posición destacada entre los ángeles en el cielo. Cayó tan profundamente que se transformó en Satanás, no solo siendo el caído, sino también el tentador. Demasiado soberbio en su forma de actuar, llevó a otros por el mismo camino equivocado por el que él mismo había caído. En el libro de Zacarías capítulo 3, vemos a Satanás actuando como un acusador al traer acusaciones contra Josué delante de Dios, quien está presente en la escena. En el Nuevo Testamento se muestra que Satanás continúa causando tormento a la humanidad. Durante un periodo de 40 días en el desierto, hasta el Señor Jesucristo enfrentó la tentación de Satanás. En una etapa posterior de su ministerio, Jesús reafirmó la creencia del Antiguo Testamento sobre el origen de Satanás al declarar en Lucas 10:18 que presenció la caída de Satanás como un rayo del cielo. Dios no perdonó a los ángeles por su pecado, sino que los lanzó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad profunda, por lo que es incorrecto afirmar que Satanás no fue un ángel. Los ángeles que siguieron a Satanás fueron lanzados a cadenas de oscuridad profunda y están reservados para el juicio, demostrando que Satanás no era un ángel. En el primer capítulo de su carta, Judas menciona que los ángeles que no conservaron su posición original, sino que abandonaron su habitación celestial, y ahora están encarcelados en tinieblas eternas esperando el juicio final. Aunque Satanás tiene permiso para existir, al final será responsable de sus acciones pecaminosas. Una vez más, esto nos hace comprender por qué Dios no puede eliminar a Satanás y a sus seguidores caídos. Sería injusto acabar con la vida de un criminal antes de que se le haya concedido un juicio imparcial. Dios aguarda el juicio final, en el que cada individuo será juzgado y recompensado según sus acciones. Antes de abordar la pregunta planteada, es necesario realizar un análisis profundo sobre la verdadera naturaleza de Dios. Dios actúa de cierta manera debido a sus atributos sagrados. Además, Dios es inmutable, siempre permanece constante. Si conseguimos identificar a la persona, podremos comprender de forma fiable sus motivaciones y acciones. Las acciones de Dios son siempre un reflejo de su esencia divina. En resumen, las acciones de Dios son un reflejo de su naturaleza y carácter. Cuando nos preguntamos esto, es importante tener en cuenta que Dios tiene todo el poder. De ninguna manera se permite cuestionar su autoridad. Él tiene a su disposición todo el poder del universo. Si reflexionas adecuadamente sobre ello, resulta completamente lógico. Su creador siempre será superior a todo lo creado. Si es verdadero que Dios creó a todas las criaturas y todo en la tierra, como se establece en la Biblia, entonces es evidente que ninguna de sus creaciones puede superar su autoridad como ser supremo. Hay un malentendido común acerca de Satanás, el cual dice que es un ser que no puede ser creado. Si en realidad Dios creó a todos los seres y cosas como dice la Biblia, entonces sería contradictorio considerarlo como su enemigo supremo. Algunas personas piensan que Satanás y Dios están en constante lucha por el control del universo. Algunas personas piensan que Dios solo pudo proteger el cielo al expulsar a Satanás y sus demonios. Creer de esa forma es un gran error. No hay nadie que pueda igualar a Dios. Nadie tiene más poder que Él, ni siquiera el mismo Satanás. La batalla por el cielo vista desde la óptica de Dios no fue realmente una batalla. Satanás no tenía ninguna posibilidad de vencer al Creador Todopoderoso del cielo y de la tierra.
En el libro de Apocalipsis encontramos el relato de un evento que sucede en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles se enfrentaron al dragón en una feroz batalla, pero el último nombrado fue derrotado, lo que les impidió permanecer en el cielo. El inmenso dragón, también conocido como la antigua serpiente, fue expulsado. Era el diablo, quien engaña a toda la humanidad. Él fue lanzado a la tierra junto con sus ángeles. De repente, una voz resonó en el cielo, proclamando la llegada de la salvación, el poder y el reino de Dios, junto con la autoridad de Cristo. El acusador de los hermanos fue expulsado, aquel que los acusaba constantemente ante Dios, y lograron su victoria mediante la sangre del Cordero y la sangre del sacrificio, porque dieron testimonio de su fe sin amar sus vidas, incluso frente a la muerte. La naturaleza de Dios es hermosa en el sentido de que no opta por destruir a Satanás de inmediato. Esta demostración de amor y compasión revela el afecto de Dios hacia todas sus creaciones, incluso cuando éstas no corresponden ese amor. Otra característica importante que debemos comprender acerca de Dios es que Él posee omnisciencia. Dios conoce íntimamente cada pequeño y aparentemente insignificante detalle del universo. Esta declaración no tiene ninguna excepción. Dios conoce a la perfección a cada persona, así como todas sus circunstancias y decisiones. Dios tiene una perspectiva única y diferente a cualquier otro ser en el mundo. Su capacidad le permite comprender plenamente todas las perspectivas de una historia. La Biblia no explica mucho acerca de las razones detrás de las acciones de Satanás. Afirma que comenzó a sentir celos y orgullo hacia Dios. Dios sabía todo lo que pensaban Satanás y sus demonios, con todos sus motivos y razones. Él sí comprendía perfectamente las acciones de Satanás. Una vez más, esto nos muestra lo increíble que es la naturaleza de Dios. Sentir compasión es tener la capacidad de comprender y sentir empatía por el sufrimiento de los demás, mostrando una actitud de ayuda y solidaridad hacia aquellos que están pasando por momentos difíciles. Es una cualidad fundamental que nos conecta con nuestra humanidad y nos impulsa a actuar de manera generosa y comprensiva. Un padre comprende las acciones de su hijo y no recurre al castigo. Un padre cariñoso brinda a sus hijos múltiples oportunidades para enmendar sus errores. Dios no puede matar a Satanás y sus seguidores porque comprende plenamente las motivaciones detrás de sus acciones. Para nosotros puede resultar incomprensible, pero Dios tenía sus razones para compadecerse de Satanás, a pesar de su rebelión. Dios comprende por qué permite que Satanás y sus ángeles continúen existiendo, lo cual implica que si nosotros también lo entendemos, estamos comprendiendo la voluntad divina. Comprende completamente la razón detrás de sus acciones. El libre albedrío es un don divino concedido a todas las criaturas por Dios. Resumiendo, en vez de imponer su grandioso poder para obligar a toda la creación a reverenciarlo, Él brinda a cada ser la libertad de decidir si lo sigue o no. Este regalo se ofreció a todo lo creado y a toda la humanidad. Solo Él tiene el poder de otorgar el don del libre albedrío a todas las criaturas, incluso a los ángeles, ya que también fueron beneficiarios de este regalo. Siempre ha existido la posibilidad de que en algún momento un ángel o un grupo de ángeles decida no seguir a Dios y usar sus dones para tomar decisiones contrarias a su voluntad. Era necesario que Dios diera libre albedrío por una razón específica. El amor auténtico requiere la presencia del libre albedrío como elemento crucial. Para poder amar a alguien y tener una relación sana con esa persona, es necesario contar con la libertad de elegirlo. Para que el amor sea auténtico, debe ser entregado voluntariamente a otra persona, no impuesto. Dios, que desea ser amado por su creación por elección propia, les otorga libre albedrío sabiendo que algunos no lo amarán a cambio.
El dilema que se presenta a raíz del libre albedrío es el siguiente. Si Dios castiga y mata a todos los ángeles, entonces no puede ser que Dios ame a nadie. Dios no puede amar a nadie debido a sus limitaciones. Es imposible que Dios ame a alguien. Es imposible que Dios pueda experimentar amor hacia cualquier ser humano. Dios no es capaz de sentir amor hacia nadie. A nadie puede amar Dios. ¿Realmente no tienes elección si utilizas un don de una manera que no aprueba quien te lo otorgó? ¿Realmente no tienes elección si una de las opciones conlleva una pena de muerte? El libre albedrío implica la posibilidad de rebelión y redención. Dios, al ser justo y equitativo, decide respetar la decisión de Satanás de apartarse de él. Existe otra teoría que sugiere que Dios permitió que Satanás y sus demonios sobrevivieran después de su rebelión por una razón específica. Los relatos del Evangelio en el Nuevo Testamento muestran cómo Satanás influyó en el camino de Jesús hacia la cruz. A pesar de que Satanás había rechazado a Dios, este último aún podría utilizarlo para lograr su propósito último de liberar al mundo del pecado. Satanás hace su primera aparición en el Nuevo Testamento al tentar a Jesús en el desierto. Satanás se acerca a Jesús en 3 ocasiones con diversas tentaciones, pero en cada una de ellas, Jesús se mantiene firme citando las Escrituras para rechazar al tentador. Jesús fue el primer hombre en resistir las tentaciones del diablo. Esta parte de la historia de Jesús es fundamental, ya que demuestra que es merecedor de sacrificar su vida por los pecados de la humanidad. Solo una persona inocente puede reemplazar a una persona culpable, ya que solo así se puede garantizar una justicia verdadera. Cuando una persona que es inocente es encarcelada en lugar de un criminal, la inocencia de la primera se transfiere a la segunda, quien en realidad es el culpable. Cambian de posiciones. El designio divino consistía en transferir la santidad de Jesús a la humanidad pecadora. En la cruz, Jesús hizo eso. Se transformó en un acto pecaminoso y cargó con nuestra santidad. La tentación y la resistencia al éxito probaron que Jesús era capaz de soportar el peso del pecado de la humanidad. Quizás fue por esa razón que Dios permitió que Satanás tentara a Jesús para demostrar su dignidad y fortaleza ante la adversidad. Satanás también desempeñó un papel importante en la historia de Jesús al tentar a Judas Iscariote, quien finalmente traicionaría a Jesús y lo entregaría a las autoridades para que fuera crucificado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Jesús podría morir por los pecados del mundo si no hubiera alguien que lo entregara para ser crucificado? Satanás desempeñó un papel crucial en la vida de Jesús al entrar en Judas y sembrar dudas en su mente, llevándolo a traicionar a Jesús y entregarlo para ser ejecutado. Quizás Dios permitió que Satanás permaneciera vivo para persuadir a Judas de traicionar a Jesús, con el propósito de redimir al mundo del pecado. Satanás, un ángel celestial, desafió la autoridad de Dios y lideró un vasto ejército de ángeles en su rebelión contra el Creador. Combatieron en el firmamento y en vez de ser ejecutados, fueron expulsados del cielo como desterrados. Quizás Dios decidió no matarlos por su rebelión debido al papel importante que Satanás tendría en la historia de la redención. Quizás era simplemente una herramienta en la colección de instrumentos de Dios. Quizás Dios ama a Satanás tanto que deseaba ofrecerle la oportunidad de arrepentirse y volver a seguirlo. Quizás el amor de Dios sea tan inmenso que le permitió a Satanás disponer de todo el tiempo necesario para enmendar sus equivocaciones. Dios otorga libertad de elección a sus creaciones, lo que implica la posibilidad de ser rechazado. Es imposible para Dios acabar con todos aquellos que no lo eligen. Esto eliminaría la libertad de elección que conduce al amor. Dios permite que Satanás y sus demonios vivan porque su amor es infinitamente paciente. La pregunta sobre por qué Dios no elimina a Satanás de manera definitiva es un tema complejo y con múltiples dimensiones. Reflexionar sobre este tema
nos invita a adentrarnos en una profunda meditación acerca de la esencia de Dios, la libertad humana, el origen del mal y la razón de las decisiones en el mundo. Es fundamental comprender que Dios, con su omnisciencia y omnipotencia, tiene un plan perfecto para todo lo que existe. Si Satanás sigue existiendo, Dios no tiene la capacidad de borrarlo. Forma parte de un plan divino de alguna manera. Pese a que nos resulte complicado comprender las razones de Dios con nuestra limitada perspectiva humana, podemos tener fe en que cada decisión divina está guiada por un propósito mayor y beneficioso. La presencia de Satanás es un constante desafío para la humanidad, sirviendo como una prueba constante de su resistencia y fe. La tentación no solo es un indicio de vulnerabilidad o maldad, sino que también representa una posibilidad de desarrollo espiritual. Superar tentaciones fomenta el desarrollo de virtudes como la perseverancia, la fuerza y la fe en las personas. La superación de estos retos es fundamental para el desarrollo espiritual y la consolidación personal. La historia de la rebelión de Satanás nos enseña sobre la importancia del libre albedrío. Esto es algo a tener en cuenta. Dios creó seres con la capacidad de tomar decisiones, priorizando la autenticidad y la libertad por encima de la obediencia impuesta. El verdadero amor y la verdadera bondad emergen cuando se eligen libremente, no cuando se imponen. Oración. Señor Todopoderoso, tú eres el creador de todo lo que existe, el Alfa y el Omega, cuyos caminos son perfectos y cuyos planes son incomprensibles en su totalidad para nosotros. Confiamos en tu sabiduría y bondad, incluso cuando enfrentamos las sombras del mal. En este mundo, danos la fuerza para resistir las tentaciones que Satanás pone en nuestro camino y la sabiduría para entender que cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y carácter. Ayúdanos a usar nuestro libre albedrío para elegir el bien y seguirte más de cerca cada día. Enséñanos a ver cada situación difícil como una oportunidad para demostrar nuestro amor y nuestra fidelidad a ti. Enséñanos a ver cada día más alineados con tus propósitos sagrados. En el nombre de Jesús. Amén. Deja tu opinión en los comentarios sobre el tema del vídeo, recordando siempre respetar las opiniones de los demás. Espero que hayas disfrutado el video. Si te ha resultado útil este contenido, te animo a que te suscribas para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. De esta manera, el video logra llegar a una audiencia más amplia. Unidos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Quiero agradecerte por tu presencia en este lugar, y que Dios derrame sus bendiciones sobre ti.